Gracias, señora Vidal. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cabeza Ignacio, bienvenido. En primer lugar, he de lamentar que la primera vez que la Cámara de Contos viene aquí al Congreso de los Diputados sea para comparecer en una comisión de investigación ante un presunto caso de corrupción. Comentaba que la Cámara había hecho dos informes, uno de ellos referido al acuerdo de colaboración y apoyo financiero para la adquisición de EPIs en la pandemia para pymes, para micropymes y personal autónomo. Ha dicho también, esa era una de las preguntas que yo le iba a hacer o formular, es que ustedes hicieron este informe a iniciativa propia. Un informe que, por cierto, era sobre un acuerdo que habían firmado tres partes, la Sociedad Pública Sodena, la Confederación de Empresarios de Navarra y una empresa concreta, Albin Medical, y que ha supuesto prácticamente una pérdida de casi 2 millones de euros. Ha comentado también que en este acuerdo la Cámara de Contos detectó deficiencias en su diseño y una cuestión que a nosotros también nos parece muy llamativo, insuficiente protección de fondos públicos. Evidentemente, luego así ha sido. Luego, también hay que tener en cuenta que las mascarillas antes, unos meses, yo creo, antes de caducar, se donaron a ONG y esa ONG, pagándoles el transporte, creo que se iban a distribuir a Venezuela y a Siria, quiero recordar. Pues bueno, una vez que ustedes iban a realizar el informe, ¿le comentó alguien de la Dirección General de Intervención del Gobierno de Navarra a usted o a alguno de los auditores de la Cámara, antes de mandarle toda la documentación, que existía una nota informe de un letrado que avisaba de posibles indicios penales en la operación que iba a analizar? En la documentación que recibió la Cámara estaba esa nota informativa y esa nota informativa fue analizada por la asesoría jurídica de la Cámara como en todos los informes, no solo en este caso, sino en todos los informes, se hace una revisión de legalidad y se analiza si existen indicios de responsabilidad contable o indicios de otro tipo de responsabilidad. En este caso también se hizo ese análisis. La nota informe del letrado que redactó la misma, ¿les llegó a usted justo con la documentación o antes ya les habían facilitado o ustedes tenían conocimiento de esa nota informe en la que, como digo, se indicaba posibles indicios penales? Yo, si no recuerdo mal, yo creo que nos llegó conjuntamente, pero no les sabría ahora, tendría que mirar exactamente en qué momento llegó. ¿Sabe que esa nota informe fue la justificación que dio el consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra para cesar de manera fulminante a la entonces gerente de la Sociedad Pública Sodena? Sé lo que es noticia de prensa. O sea, que sí. Sí, noticia de prensa, como cualquier ciudadano, me enteré de esa noticia a través de la prensa, sí. ¿Sabe usted cuáles eran esos indicios de delito que venían en la nota de prensa? Si no recuerdo mal, venían varias sentencias del Tribunal de Cuentas sobre responsabilidades contables que, de acuerdo con los servicios jurídicos, no eran aplicables al caso. Una vez que ustedes hicieron el informe, como ha dicho, lo remitieron al Tribunal de Cuentas. ¿Lo enviaron haciendo referencia a que había habido un aviso de un posible delito? No, porque nuestros servicios jurídicos dijeron que no, que no había. Pero, no obstante, siempre se le manda al Tribunal de Cuentas, que es el que tiene la última palabra en este tema. ¿Pero no le mandaron la nota que venía en la documentación? No, porque no le mandamos más que el informe, no le mandamos documentación, no le mandamos Pero ante nunca. Una situación tan grave y que un letrado del Gobierno de Navarra diga que puede haber indicios penales, ¿no hubiese sido más correcto hacer una advertencia, sobre todo abordando una cuestión con la que estamos hablando? Son fondos públicos, porque una puede ser el criterio que tenga el letrado de la Cámara de Contos y otro puede ser el criterio que tenga el propio letrado del Gobierno de Navarra. El protocolo que tenemos con el Tribunal de Cuentas es nuestra remisión exclusivamente de los informes. ¿Sabe usted si el Tribunal de Cuentas ha analizado ya el informe que le remitieron desde la Cámara de Contos? No me consta expresamente, pero sí sabemos que no ha abierto expediente de diligencias previas. No ha abierto. ¿No llamó la atención a la Cámara de Contos que el Departamento de Salud
se saliese de ese acuerdo y buscase otro suministrador alternativo para conseguir material sanitario? ¿No es un poco llamativo? Es una de las cuestiones que planteamos en nuestro informe. Pues se intentó por las partes que los sobrantes de esas mascarillas, pudieran ser adquiridos por el Departamento, el Servicio Navarro de Salud, el Departamento de Salud, en una serie de requisitos. Pero yo creo que ahí lo que primó en salud es que no eran mascarillas para uso sanitario, eran mascarillas para uso económico en empresa. Con lo cual, las necesidades del Servicio Navarro de Salud no se cubrían con esas mascarillas. A tal manera que hay varios informes de la Oficina Española y del Servicio Navarro de Protección en el que se dice que esas mascarillas no pueden ser de uso sanitario. Exclusivamente pueden ser utilizadas por particulares, etcétera, etcétera, pero no tenían la condición para ser utilizadas en el ámbito sanitario. Bueno, por cierto, hablando de mascarillas... Le puedo confirmar los estudios, etcétera, porque si no el señor presidente luego me llamará la atención y prefiero que no. Por cierto, hablando de mascarillas y el Departamento de Salud, ¿ha fiscalizado la Cámara de Contos el expediente por el que se adquiere material sanitario por parte del Departamento de Salud y también del Departamento de Economía, ya no solamente Salud, sino también Economía, con la empresa Eficol? Sí, fue uno de los expedientes que se analizaron en el primer informe, tanto el que comenta del Departamento de Salud como el de Presidencia o el de Hacienda. Sobre el primero de los informes, ya ponemos de relieve en el informe que había una discrepancia de la intervención general, del interventor delegado del departamento, y que en el momento en que se hizo el informe estaba pendiente de resolución ese reparo por parte de la intervención general. O sea, que hubo por parte de intervención también alguna serie de reparos con el contrato de Eficol. ¿Es así? Sí. Y con el tema de Sodena tampoco hubo ninguna... ¿Con el tema? Perdón. Con el acuerdo de Sodena y la Confederación de Empresarios. Hubo, como era un acuerdo a posteriori, porque era de una empresa pública, en este caso no era intervención delegada, se hizo un informe de control financiero, lo único que se hace siempre al año siguiente. Que en los dos casos... En los dos casos se puso de relieve pues, lo las que discrepancias recogemos que tenía en el informe. Sí. Eso es. ¿No le parece extraño que se siga manteniendo un contrato cuando el mismo es modificado con una alteración de criterio que, como dice la intervención del Gobierno, resultó determinante para la evaluación de la oferta presentada? Me estoy refiriendo al de Eficol. El de Eficol, el del departamento. Nosotros nos limitamos en ese momento a reflejar la actuación del departamento y la actuación del interventor, que, repito, estaba pendiente de resolución porque el propio departamento había alegado al reparo del interventor delegado y estábamos pendientes de la resolución del interventor general. O sea, que al interventor lo que le llamaba la atención es que un contrato en el que se iba a suministrar por parte de una empresa, por cierto, que hasta entonces hacía grifos de cervecería, es así, ¿no? Hacía grifos de cervecería. No sé a qué se dedicaba, pero no era... Pues ya le digo yo. Y que, claro, el contrato estaba para hacer fabricadas aquí en España. Y, sin embargo, al final no acabaron fabricándose en España. Y, sin embargo, se pagaron como si se hubiesen fabricado aquí en España. Desde luego, el reparo del interventor iba perfectamente en esa línea que usted manifiesta. Vale. Y, finalmente, ¿qué seguimiento ha realizado la Cámara de Contos de los expedientes que se tramitaron de manera urgente de emergencia y que tras las primeras decisiones debieran ser formalizados? ¿Ha hecho un seguimiento? ¿Sabe sí. qué porcentaje? ¿Un 100, Estamos un 10, un 40, haciendo, un 100? ya he comentado que en todos los informes de las cuentas generales estamos haciendo un seguimiento sobre la formalización de esos expedientes. Y en el último de 2022, que salió a finales de 2023, quedaban pendientes en torno a 38 millones de euros en formalizar contrato. 38 millones formalizar contrato todavía pendiente. Todavía pendiente en el Departamento de Salud, hablo. Vale. Lo único, habitualmente preguntamos por qué
pues normalmente lo que se nos plantea es que el día a día pues, de la actividad pues, implica pues, cosas que ya no son urgentes, pues irlas aplazando poco a poco e ir poco a poco cubriendo esas necesidades. Se ha hecho una evolución, el 21-22, muy relevante de esa formalización de expedientes. Pero, repito, que aún faltan 38 en finales de 2022. O sea, de 21, ninguno ya, todos formalizados, ¿o quedan? Sí. No, son todos de la época de emergencia. De la época de emergencia. O sea, de entonces, 2 o 3 Porque años luego después, ya, una vez que se pasó la época, ya no hubo adquisiciones de emergencia. O sea, 2 años, 3 años después, ¿todavía no se han formalizado? No se han formalizado en su totalidad. Muchísimas gracias. Y lo dicho, Ignacio, siento que hayas tenido que venir a una comparecencia, a una comisión investigada. Gracias por el trabajo. Gracias, señor Catalán, y gracias a don Ignacio Cabeza El Salvador por su presencia, por la información aportada y por la respuesta a las preguntas de los distintos grupos políticos. Se suspende la sesión hasta las 18 horas. Muchas gracias a todos.